están? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Judith y este es mi canal Amando mi Hogar. Si eres nueva o nuevo por aquí, te doy la más cordial bienvenida. Acompáñame esta mañana muy temprano a hacer unas compras pequeñas. Vamos al Walmart. Necesito poquitas cosas, no es que voy a surtir mi despensa, solo algunas cosas que hacen falta para mi hogar. Miren, aquí me compré mi otomán, pero a mí me costó 800. Hay en gris. Es su crema para peinar a mi pequeña. Miren, fui al súper, compré la verdad muy poco. Solo cositas que me faltaban porque no tiene mucho que hicimos la despensa. Fuimos a Sam's y así, ¿no? Pero compré poquitas cosas. Estos fideos, compré estos para hacer tortillas de amaranto. A ver, ya los he probado, la verdad están muy ricos, entonces para mi hijo. Compré pan tostado, que a mi niña luego le gusta con esta crema de cacahuate. Se las recomiendo. Está muy rica y solamente el ingrediente principal solo es cacahuate tostado, no tiene otra cosa. Compré esta para hacer los fideos, jabón sote, que estaba a buen precio, 17 pesos. Compré estas para hacer gelatinas sin azúcar. Esta que mi hija la usa para su cabellito cuando se peina en la mañana, porque ya se peina casi ella. Sopitas, compré zanahoria, estas tostaditas, sanísimo. Y compré el arrocito para el sushi. Y nada más. Y brócoli. Y me compré unos guantes. Dice Aurrera, pero en realidad fui al Walmart. Y nada más. Fue todo lo que compré. Poquitas cosas. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Provechito, me hice unas claras con frijolitos y ya saben, a mí no me puede faltar un poquito de salsa, la verdad, siempre. Yo sé que no todos los mexicanos son así, pero yo sí tengo que tener un poquito de picantito con unas tostaditas. Buen provecho. Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. Oh, it hurts to grow up, 'cause nothing makes sense anymore.
Y bueno, aquí llegó el joven que nos ayuda con el jardín. Trae ese, me dijo, mire, ahora traigo este para cortar el pasto que no es pues no es con gasolina, que porque se le había descompuesto el otro y que ese se lo había regalado un cliente. Y me dijo, pero salen súper buenos. Y ahí estaba yo viendo porque los he visto en Sodimac y así, y no están tan caros. Entonces lo estaba viendo y corta bastante bien. Dice que pues corta muy bien. El problema es que después pues tienes que barrer, ¿no? Como ahí está barriendo, recoger todo, pero bueno, con ese que trae, súper rápido. Voy a lavar mi tapetito de ahí de la entrada del jardín porque se ensucia bastante, me sirve mucho porque luego riego y me limpio ahí, se queda el pastito luego se me pega en los zapatos o así. Entonces lo voy a dar una buena lavada. Voy a sacudir esa mesa que antes la tenía en la sala y ahora la tengo ahí en el recibidor. Le pongo ahí luego un jarrón así muy bonito con flores naturales. La voy a sacudir porque vean, estaba bastante polvosa. Como luego ahí están unas ventanas, las abro, pues entra polvo, ya saben. Está en la entrada, entonces, y el color negro se ve bastante. Entonces voy a sacudirla bien y miren, Lula y Kira, ya saben, siempre andan atrás de mí, cuidándome y acompañándome. Y voy a atender una ropa que la puse temprano, pero bueno, ya pegaba el sol. Por eso me pongo gorra luego porque salgo ahí, miren, estoy ya algo requemada de ahí, pero luego mi esposo me dice, ponte de manga larga para que no te quemes, pero ay no, hace mucho calor, no lo soporto. Entonces, pues prefiero andar así fresca, aunque sé que me doy unas bronceadas. Ya está lista esta rica gelatina, les voy a servir a mis hijos. Quedó muy rica, le puse fresas y es pues gelatina cero, sin azúcar. Está deliciosa y miren, aquí me senté con mi hijo que está estudiando para un examen, todo eso de matemáticas, y yo estaba ahí viendo y dije, wow, todo esto tienes que estudiar. Y bueno, me dijo, sí, ya casi termino. Estaba llenando como una guía y lo estaba haciendo pues así, sin calculadora, porque no le van a permitir llevar calculadora. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know. Esta tarea de limpiar los escalones es de mis hijos, la hace yo, ya sea mi hija o mi hijo.
ellos la hacen por lo regular, solo que cuando le voy a poner un líquido aparte a la madera, pues lo hago yo. Así que hoy lo quise hacer yo también para mostrarles y le voy a poner el líquido para proteger la madera, que se lo pongo una vez al mes y también pues aprovecho para limpiarla a profundidad, pues la base de la escalera, porque luego pues se llena de telarañas, de polvo o algunos cabellos que quedan por ahí colgando. Entonces la estoy tratando de limpiar más a profundidad, pero sí esta tarea de limpiarlos, de sacudirlos, por lo regular ellos ya saben que la tienen que hacer. What it means to grow old. Yeah, now I know the time I've got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Hoy toca lavar las sábanas, la cobija de la funda de almohada, todo lo que tiene que ver con la cama de mi hija. Así que voy a subir a quitarlo. Ella está ahorita ahí en su cuarto y le pedí que quitara todo, ya me lo tenía ahí listo, entonces voy a bajar para de una vez ponerlo a lavar y se vaya secando. Se seca rápido ya que hace mucho calor y entonces no tengo ningún problema con el tiempo de secado. Y voy a lavar también el baño, le voy a dar una limpieza rápida al baño de visitas, porque como ha empezado a hacer mucho viento, luego tengo abierta la ventanita de ahí y la verdad es que sí entra mucho polvo. Entré, porque apenas lo lavé, entré y vi que ya tenía pues polvo de la ventanita que está hacia el área de lavado y pues entra el polvo. Entonces voy a darle rápido dirían, una pasadita rápida, no es una limpieza profunda, solo trato de quitarle el polvito y dejarlo limpio y que huela. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Aquí hice arroz y aquí unas pechuguitas rellenas, miren. Deliciosas. Buen provecho si estás en este momento comiendo. Y bueno, voy a darle una limpieza a la terraza también. Voy a barrer porque ahí en esa esquinita cuando hace viento se hace como que hay un remolino por la ubicación, yo creo. Y se juntan siempre muchas hojitas, mucha tierra, palitos que arrastra del jardín. Entonces voy a barrer para poder trapear y voy a sacudir la mesa porque también se llena de polvito, voy a sacudir los sillones porque no están muy sucios, no tiene mucho que los lavé, pero también tienen un poco de polvo. Voy a también a sacudir esa base donde pongo mi planta porque la vi y ya tenía bastante polvo. Siempre quito mi planta para regarla, no la riego encima porque siento que se va a ir oxidando. Entonces la pongo ahí ahorita en el árbol y ahí la riego, pero ahorita que la quité vi que ya estaba bien polvoso. Voy a limpiarle también ahí abajo de los cristales, porque también se llena ahí de mucho polvo y voy a sacudir. El chiste es que voy a tratar de quitar todo el polvo para que quede limpia y podamos disfrutarla, sobre todo mi esposo, que ya les había comentado que es su lugar favorito. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break
my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. Voy a trabajar un poquito en la edición, que es algo que me encanta y me relaja bastante. Y después voy a salirme un ratito a la terraza. Aquí les muestro ahorita que me voy a comer una rica paleta de arroz con leche y a disfrutar ahí. Ya después de que limpié y sacudí todo, me siento ahí, estoy observando las plantas y a Lula y a Kira, que Lula andaba correteando una lagartija. Y bueno, te doy las gracias por haber llegado hasta el final de este video. Te mando muchas bendiciones donde quiera que te encuentres y recuerda que nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.